después que empecé a escribir canciones, yo dije, esto es lo mío. Porque cuando yo escribía las canciones y se las enseñaba a los compañeros de estudio, a los profesores, todo el mundo se quedaba asombrado así, me decía, ¿y eso lo escribiste tú? Y yo decía, sí. Y entonces yo dije, wow, es por aquí. Un cantautor cuya voz, poesía y sensibilidad han trascendido fronteras. Autor de temas como Yo sé que es mentira, Perdóname todo, Mi princesa, Nada es para siempre, entre otras. Es que la música es una cosa tan poderosa. Es increíble. Hubo mucha gente que nos ayudaron. O sea, a Céspedes hubo gente que lo ayudó, a David hubo gente que lo ayudó, gente de México. Porque esa gente se identificaron con la música de nosotros de una manera brutal y hermosa hasta el día de hoy. Y entonces eso se convirtió en una especie de movimiento, ¿sabes? Nosotros tres ahí, fue una cosa tremenda, lo que se formó alrededor de la música de nosotros. Sus canciones no solamente han conquistado al público, ha recibido también el reconocimiento de la Academia del Grammy Latino, contando con 7 nominaciones y un premio a Mejor Álbum Cantautor. Se ha alzado 5 veces con el premio ASCAP, reconocimiento otorgado a la composición. Yo quería cantar mis canciones, mis baladas, y yo quería que la gente repitiera las canciones conmigo y que el público cantara. ¿Por qué no? Todos los artistas lo que les gusta es eso. Lo más lindo del mundo para mí, como cantante, es que tú estés cantando una canción y la gente cante contigo. Y al final la música siempre se impone y los talentos siempre se imponen, más tarde, más temprano. No tengo ninguna duda sobre eso. En este capítulo interpreta parte de su obra. Nos regala una historia detrás de cada melodía que le abrieron las puertas internacionalmente. Amaury Gutiérrez. Muy buenas noches, estoy en un momento especial, así que si me disculpan si me emociono, me disculpan si empiezo a ponerme más nerviosa de lo que ya estoy. Hoy tengo el gusto de tener una persona que admiro muchísimo y que su música forma parte de la banda sonora de mi vida. Así que vamos a iniciar este programa maravilloso y este viaje extraordinario con el gran Amaury Gutiérrez. Wow, qué palabra más linda. Es un honor estar aquí contigo. Lindo Yo lo que también tú me has regalado. bueno, yo soy admirador de tu trabajo. Gracias. Yo estoy súper emocionada desde que confirmamos que ibas a estar aquí en el programa. Y desde el principio que lo hicimos, siempre tu nombre estuvo. Wow. Pero de alguna forma u otra no se daba la oportunidad. Y yo decía, Dios mío, tú eres tan especial para nosotros. No, muchas gracias. Tu música nos ha acompañado en momentos tan felices de nuestras vidas. Wow. Que tú no tienes idea. Para mí esto es un honor tan grande tenerte aquí. Qué lindo, qué lindo. Gracias, y que podamos hacer un viaje porque quiero conocerte, quiero que podamos hablar de ti como persona, qué hay detrás de todas esas obras que están en mi vida. Wow. Y que hagamos un viaje también para todo ese público que te sigue. Y si entra alguien de nuevas generaciones o personas que no lo conocen, sepan lo grande que eres y que orgullosamente eres cubano. Seguro, 100%. Así que estoy feliz y si me lo permites, me encantaría poder hacer un viaje por tu vida y por tu obra. Claro que sí, mucho gusto. Y vamos para allá entonces. Amaury, ¿cómo se da tu acercamiento a la música? Yo cuando era pequeño, yo dibujaba muy bien, ¿sabes? Y entonces hacían unos concursos en la biblioteca del pueblo donde yo nací. Yo soy de San Antonio de las Vueltas, un pueblo pequeño de Las Villas, que está al norte de Santa Clara, hacia la costa, a 45 minutos de Santa Clara más o menos, por carretera. Y entonces yo dibujaba muy bien y ahí ganaba los concursos. Todo el mundo pensaba que yo iba a ser pintor. Y entonces entré en una SBEC, Escuela Secundaria Básica en el campo. Siempre hay que explicar esto para personas que no son de Cuba. Y entonces en la SBEC yo seguía dibujando y todo el mundo pensaba que yo iba a ser pintor o algo así, ¿no? Y entonces opté por un par de becas, incluso una beca militar. Y entonces no me dieron la beca, gracias a Dios, porque yo tenía una hernia umbilical. Me operé hace poco, hace un año, aquí en Miami. Y entonces en el reconocimiento médico quedé no apto. Si no, yo fuera un coronel, una cosa horrible, ¿no? Sí, ¿no? Gracias a Dios. Y entonces, después de eso, ya lo único que quedaba era una opción para la Escuela Provincial de Instructores de Arte. Entonces, los compañeros de estudio me dijeron, hay una convocatoria ahí para la Escuela de Arte. Te pasas la vida en el campo cantando, en el aula tocando encima de la mesa, silbando. ¿Sabes? Deberías hacer la prueba. Entonces hice la prueba. Vinieron unas personas a hacer la prueba.
hacer una convocatoria. Ajá. Yo me anoté, entonces me llevaron a Caibarien. Esa escuela estaba en Caibarien, en Dolores específicamente, cerca de Caibarien. Y entonces me llevaron a hacer la prueba y ahí me aprobaron. Me dieron la beca para estudiar música. Y entonces estudié música en la Escuela Provincial de Instructores de Arte de Santa Clara, del 79 al 83, 4 años. Y entonces me gradué de director de coros. Yo estudié canto y director de coros. Y entonces ahí, ya cuando yo entré en la escuela, a los 15 años, a los 17, cuando estaba en segundo año de la escuela, empecé a escribir canciones hasta el día de hoy. Y entonces fue ahí, ¿sabes? Cuando empecé en la escuela me di cuenta de que las asignaturas de música para mí, ¿sabes? Las pasaba con facilidad, gracias a Dios. Y entonces, pues, después que empecé a escribir canciones, yo dije, esto es lo mío. Pues cuando yo escribía las canciones y se las enseñaba a los compañeros de estudio, a los profesores, todo el mundo se quedaba asombrado así, me decía, ¿y eso lo escribiste tú? Y yo decía, sí. Y entonces yo dije, wow, es por aquí. Este es el camino. Ya. Familiarmente, ¿en tu casa había tradición de música? ¿Disfrutaban de la música o no? Yo tengo un abuelo, el abuelo de mi mamá, el papá de mi mamá. Yo no lo conocí, pero mi mamá me contaba que él era músico, tocaba varios instrumentos. Tocaba piano, tocaba saxofón, tocaba tres. Y entonces, pero mi mamá tiene una voz extraordinaria. Ella vive en Cuba. Yo la traje aquí, bueno, yo la llevé a México cuando yo vivía en México. Y después la traje aquí. Ella no ha querido quedarse nunca fuera de Cuba. Y entonces, pero ella tiene una voz bella. ¿Verdad? Una voz bella. Y entonces ella siempre estaba cantando en la casa, siempre está cantando. Actualmente yo la llamo y ella canta. ¿Y nunca te ha dicho, ay, vamos a grabar algo juntos? ¿O tú decirle No. para que quedes registrado? Nunca se me ha ocurrido eso. Júramelo. Increíble. No sé si habrá tiempo, ¿no? Pero ella tiene muchos años. Pero bueno. Qué lindo. Pero viene por ahí. Ella era fanática de Javier Solís, era fanática de Rafael, era fanática es fanática de José José, ¿sabes? Y siempre en la casa, ella, siempre cantando. ¿Y cuando tú escogiste el camino de la música? Pero vuelvo a la niñez, Ajá. ¿sabes? Porque ella siempre me regalaba instrumentos de música. Cuando venían los juguetes, que tú sabes que eso era una vez al año. Y por dirigidos y no dirigidos. Sí, básico, no básico. Y entonces ella siempre me compró una flautica, una quena, me compró un pianito, me compró una batería, siempre una armónica, una filarmónica, siempre me compraba algo de música. Porque ella se daba cuenta de que yo tenía oído. Qué lindo. Entonces, me dices que ya entras a la escuela, me dices que tus composiciones empiezan a llamar la atención en la gente. Sí, en los estudiantes. En los maestros. estudiantes a quien le mostrabas tus composiciones. Sí. Ok, ¿dónde empiezas a cantar? ¿O empiezan primero tus composiciones a llegar a cantantes y luego tú cantas? ¿Cómo es el proceso? No, eso fue después. Eso fue en México. O sea, México. No, espérate. Ajá. O sea, ¿tú cantas en México? No. Yo en Cuba cantaba. O sea, yo en Cuba a los 18 años me hicieron la prueba. Tú sabes que en Cuba te hacen prueba para todo. Sí. Me hicieron la prueba para la trova. Entonces yo entré en la trova. La nueva trova. Sí. Y entonces, ahí, a partir de ahí, pues bueno, yo fui a festivales en Ciego Dávila, en la isla de Pinos, Ajá. en La Habana, festivales en Santa Clara, ¿no? Pues yo soy de vuelta, pues estudié en Santa Clara. Todo el mundo piensa que yo soy de Santa Clara, pues en realidad soy de vuelta, ¿no? Pero empecé a cantar en la trova, ¿no? Y a la vez me gradué de instructor de arte y a mí me mandaron para el Escambray. Yo estuve en el Escambray 6 años. De los 19 que me gradué hasta los 25 años. ¿Y estabas dando clase en...? Dando clases allá arriba en Las Lomas. Porque a mí me mandaron para las escuelas más lejanas. Y en ese momento, o sea, cuando yo me gradué de la escuela, ya yo tenía una obra. Yo tenía una cantidad de canciones increíbles. Yo en Cuba nunca pude grabar. Yo grabé únicamente con Afrocuba y entonces yo me fui de Afrocuba y después me fui para México para siempre. Y solamente grabé 4 canciones con Afrocuba y al final, como yo me fui de la banda, pues ellos sacaron el disco y entonces nada más que dejaron 2 canciones en el disco. Pero en realidad yo no pude grabar nunca en Cuba, o sea, nunca pude grabar un disco ni nada. Nada, no lograste hacer nada. ¿Y cómo es que llegas a Afrocuba? Porque yo a los 25 años ya me trasladé para Santa Clara, pude conseguir una plaza
en la Casa de Cultura de Santa Clara porque yo era maestro. Yo no podía cantar. No te dejaban. No, porque yo era instructor de arte y había una ley del Ministerio de Cultura. Estas cosas siempre a mí me gusta explicárselas a la gente que no son cubanos, o sea, que es público de uno. Y entonces, a los 25 años me dieron la plaza en la Casa de Cultura de Santa Clara y entonces yo pude estar en Santa Clara, que es donde yo quería estar, donde estaban mis amigos trovadores, poetas, ¿sabes? Donde estaba todo el ambiente cultural, artístico, en el cual yo quería estar inmerso, ¿no? Y entonces, allí en el 89 hubo un festival de jazz. Yo, además de ser trovador, yo siempre he tenido mucha influencia de la música brasileña, de la música americana. Yo soy fanático de Al Jarreau, Bobby McFerrin. Y entonces yo cantaba cosas a capela y se hizo un festival de jazz. A mí me invitaron a cantar con una banda que se llamaba Ensamble, que era una banda de maestros y músicos de la escuela de instructores, donde yo había estudiado. Y entonces, esa banda nos tocó ser teloneros de Arturo Sandoval en el Teatro La Caridad. Dale. Y entonces, bueno, ¿qué te puedo decir? Eso es una experiencia inolvidable. No, Yo lo he contado varias veces porque ese día cambió mi vida, para bien, para siempre. Estábamos nosotros abriéndole a Arturo y entonces él llegó. Yo vi que él llegó y se paró en la pata del teatro y estaba mirando el show que yo estaba haciendo. Y yo muerto de miedo ahí, sudando frío. Y entonces cuando terminamos de la parte nuestra, yo me recosté a una pared así, y él llegó a saludarme. Me dijo, mulato, ¿qué swing tú tienes? Tú tienes que estar en La Habana ya. Y yo le dije, eso es lo que yo quiero de toda la vida, pero no ha sido posible. Y entonces él me dijo, yo lo voy a hacer a una velocidad que tú no te imaginas. Qué fuerte. Y entonces él fue el que le habló de mí a todo el mundo en La Habana. Y habló con la gente de Iraquere, habló con la gente de Afrocuba. Él habló con Chucho Valdés. Yo vi que entrevistaste a Chucho Valdés, vi parte de la entrevista hace poco. Amo Chucho. Monstruo. Amo Chucho. Monstruo total. Y entonces yo estuve en casa de Chucho. Chucho me llevó a su casa, me hizo la prueba. Y me dijo, vamos a cantar en Santa Clara tal día. Y entonces ahí te vamos a invitar a cantar. Y a partir de ahí ya tú vas a ser el cantante de esta banda. Y yo dije, bueno, esto es un sueño. Qué lindo. Pero no cumplió con su palabra. Ellos no fueron a Santa Clara. No fueron a Santa Clara, ni se él me quedó mandó a todo buscar. ahí. Ya, no pasó nada. ¿En serio? Y entonces yo iba a La Habana, porque Arturo me decía, ven para acá, estás aquí, viniste a tal lugar, cuando tú vengas, llámame para invitarte a cantar. Okay. Entonces Arturo me invitaba a cantar con su banda, pero yo vivía en Santa Clara. Y entonces, un buen día, yo veo en el periódico, Arturo Sandoval se fue. Tú dijiste, se me fue, ahora como yo conecto con La Habana. Yo dije, no puede ser posible, qué mala suerte la mía. Ay, no puedo. Pero ya él le había hablado de mí a todo el mundo. A todo el mundo. Él me había invitado al festival de Jazz Plaza, que él fue el anfitrión en el año 90, febrero del 90. Y bueno, él se fue como en mayo. Y entonces yo digo, bueno, me quedo huérfano otra vez. Qué mala suerte. Y entonces me mandan a buscar de Afrocuba, que era la banda que me gustaba a mí de verdad. O sea, esa era la banda. Y entonces me mandó a buscar Oriente López. Y entonces cuando yo llego ahí, ¿sabes? Me quedé en casa de Manresa, que era el bajista. Y entonces yo conversando con Oriente y Fernando, ellos me dijeron, no, el problema es que Arturo nos habló de ti. Arturo dijo, ¿ustedes les hace falta un cantante? Hay un tipo de Santa Clara que se llama Amaury. Ese es el cantante de ustedes. Qué fuerte. Arturo había hecho todo eso. Qué lindo. Entonces, una cosa... Qué lindo, como siempre hay alguien que llega a tu vida y es como un ángel que empieza como a, ¿sabes? Como a hablar de ti, a darte un apoyo. Sí. Qué bonito. ¿Tú tienes algo así como, ves la vida de alguna manera espiritual o...? Sí, yo creo en Dios, definitivamente, desde México sobre todo. Sí. Porque México, ya sabes que es un país muy católico y yo viví ahí 11 años y ahí yo aprendí todo eso, ¿sabes? Las cosas que aprendí, ¿no? De la fe. Y entonces yo tengo un ídolo que es San Judas y yo todo lo que le pido me lo concede y para mí Jesús es el ser humano más extraordinario que ha existido. Yo soy fanático de Jesús. Así Ese es. fue el primer influencer que existió, el primer hippie, el primer rockstar, Primer todo. monstruo. Sí, no, la verdad que lo más grande de la vida. Me estás hablando de México.
¿Cómo llegas a México? Estábamos hablando de La Habana, o sea, no has llegado a La Habana, pero una vez que entras a Afrocuba, que Sí. evidentemente te cambia la vida, Sí, sí. ¿cómo entonces es que das ese salto de La Habana a México? Sí, con Afrocuba fuimos a Venezuela. Fue la primera vez que yo viajé en avión. La primera vez que me monté en un avión fue a los 27 años. Fuimos a Venezuela, Caracas. Esa Venezuela del 1990 era un emirato, eso era una cosa extraordinaria, fuera de serie. Y entonces regresamos. Fuimos a México y en México Oriente López se quedó, el director de la banda. En el aeropuerto, el día 5 de noviembre del 90, él me dice, quédate. Hay un empresario ahí que le gusta como tú cantas y yo me voy a quedar unos días. Y le dije, pero nos vamos a quedar completo. Y él me dijo, no, nos vamos a quedar unos días. Unos días nada más. Unos días. Y las piernas me temblaban. Era la segunda vez que yo salía, era un guajiro, ¿sabes? Ay, Dios Y mío. entonces yo le dije, no puedo hacer eso, Oriente. Y además, ¿dónde nos vamos a quedar? Entonces él me dijo, no, hay una persona ahí, unos amigos que nos van a prestar un apartamento para que nos quedemos. Manresa el bajista se va a quedar unos días también. Y yo le dije, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto. Y él me dijo, pero ya él me había dicho. Oriente era un tipo que, o sea, ¿para qué te cuento? Su papá había sido guardaespaldas de Fidel Castro y del Che Guevara. Y el papá de Oriente sabía todo, veía el futuro. Y entonces entre él y el papá me habían puesto la cabeza, tú sabes, pero yo todavía no, Sí, no toma. aterrizaba. Entonces Oriente me dijo, aquello se va a poner que tú no te imaginas. Eso fue en el 90. Aquello se va a poner que tú no te imaginas. Y yo le dije, pero tú regresas. Y él me dijo, sí, yo regreso. Sí. No quería decirme. Al fin que Oriente se quedó, Manresa se quedó, Manresa regresó a los pocos días a La Habana, Oriente nunca regresó. Y la banda, bueno, buscamos un pianista, Antonio Pérez, buscaron en la ENA, y la banda arrancó otra vez sin Oriente, y bueno, empezaron a montar canciones mías, y yo estuve como 2 años más en Cuba, arrepentido de no haberme quedado en México. ¿Verdad? Y yo empecé, bueno, un peregrinaje. Viví en diferentes lugares, rentado en La Habana, cuarticos. Santo Suárez, Centro Habana, Habana Vieja. Y entonces yo, pasando un hambre que no te puedo contar, periodo especial. ¿Sabes? Sí. Los comunistas siempre le ponen un nombre eufemístico a las cosas. Sí. Especial no, o sea, hambruna. Literal. Y entonces y yo me acordaba de los pollos rostizados dando vueltas así en México. Y yo decía, México. Dios, por favor. Y entonces la oportunidad apareció con una orquesta de salsa. Yo no soy salsero. Y entonces yo les dije que no. Y ellos me dijeron, a los 15 días me llamaron otra vez. Y me dijeron, tú no puedes cantar unos mambos, unos chachachá, unos boleros, unos sones. Tú no puedes cantar eso. Tú no eres cubano. Vámonos. Dios poniéndotela otra vez. Exactamente. Dios poniéndote otra vez la oportunidad. Exactamente. El barco que llega para salvarte. Exactamente. Orquesta La Ley se llamaba. Era una orquesta que iba para México con un show, o sea, un show de bailarinas y todo, estilo Tropicana. Ay, espérate. Y entonces, Yo tenía una prima yo creo que mi prima bailó ahí. ¿cómo se llama? Blanquita, Sí, Blanca Calzada. claro, por supuesto. Ay, Era Dios. una de las bailarinas. Sí, cómo no. Era de las modelos. O sea, tú sabes Sí. que estaban las modelos y las Y bailarinas. las bailarinas. Todas bailan, pero las modelos que son las más altas, tú sabes. Sí. Sí, me acuerdo de eso. Mi amiga, ella está aquí en Miami. Ella está aquí, claro que sí. Sí. Ay, qué cómico. Yo decía, Yo la ley, claro, me suena el Yo nombre. la quiero muchísimo, Blanquita. Wow. Blanquita, ay, Tremendo wow. recuerdo. Sí. Sí, todos se quedaron. Todos. Incluyéndola a ella. Todos nos quedamos. Dios mío. Íbamos a salir el 13 de febrero del 93 y salimos el 14. Así que esa fecha tiene un doble significado para mí. Wow, qué fuerte. Y ya una vez en México, porque te voy a decir, eso no es un secreto para nadie, lo hemos vivido todos los que estamos afuera de Cuba. Es fuerte quedarse en un país, Durísimo. no tener red de apoyo, es Durísimo. estar como en un limbo. Hey. ¿Cómo lo viviste tú? Bueno, al año de estar allí, ya nosotros habíamos estado en varias ciudades de México. Estuvimos como 6 meses en Tijuana, regresamos al DF. Y estando en el DF, cantábamos en diferentes lugares, ¿sabes? Discotecas, nightclubs. Y estando ahí, ya llegó el año, entonces nosotros salimos por Gaviota, ¿sabes? Que es una empresa militar. Y entonces ellos se reunieron con el director y el administrador de la orquesta. Y ya nosotros habíamos acordado no regresar. Y entonces ellos le dijeron que no regresábamos.
Y entonces ellos dijeron, bueno, a partir de ahora ya no tienen más viáticos ni tienen hotel, y así que... Y entonces, bueno, que nos fuimos para casa de amigos y gente de México que nos apoyó. Yo duré unos cuantos meses más con esa orquesta y después hicimos una orquesta que se llamaba Quique y Suaché. Quique era un trompetista que él hizo una orquesta y me dijeron, ¿quieres cantar? Y yo dije, bueno, ya, sí. Y entonces estuvimos un tiempo con Quique, tocando en diferentes lugares, en el DF sobre todo. Y después ya hicimos un grupo más pequeño que era, o sea, una base, era un piano, un bajo, y yo cantaba, un saxofonista y un percusionista. Y entonces empezamos a cantar en un lugar que se llamaba El Candelero. Yo cantaba covers, ¿sabes? Porque yo estuve como 2 años sin escribir canciones. Estaba cantando, ¿sabes? Sones, boleros, estaba en otro ambiente. Y entonces, en ese lugar, El Candelero, yo cantaba covers, o sea, cantaba canciones de México, boleros cubanos, sones. Y entonces en ese lugar iban todas las figuras del entertainment en México. Ahí yo conocía a Manzanero, conocía a mucha gente, a Alejandra Guzmán, conocía a mucha gente ahí, ¿no? Pero yo no cantaba mis canciones. Y entonces, ya después, yo me junté con un amigo que se llama Raúl del Sol, que él me dijo, mira, me acabo de comprar un piano, un teclado nuevo, una computadora, entonces voy a empezar a producir música, vamos a empezar a escribir canciones. Y entonces empecé a escribir ahí con él, empecé a retomar mi hábito de escribir, tú sabes. Y entonces después me junté con David Torrens, que yo lo conocía de La Habana, porque yo vivía en La Habana en la casa de Alejandro Gutiérrez, que era de Habana Abierta. Y entonces David es amigo de él, hermano de él. Y entonces Céspedes, que yo lo conozco en México. Y entonces nos juntamos los tres y empezamos a cantar en diferentes lugares. Y los lugares empezaron a llenar. Ya en ese momento David tenía disquera. David estaba con EMI y Céspedes estaba con Warner. Y entonces el único que no tenía disquera era yo. Y entonces empezamos a cantar en esos lugares y la reacción del público de México fue tremenda. Y entonces ya un buen día estábamos en un lugar que se llama Bolívar 12, en la calle Bolívar 12. El 12 de la calle Bolívar, en el centro. Y ahí fue Jesús López, que es el presidente de Universal. Lo llevaron allí, y entonces él me vio cantando y me hizo una oferta de trabajo. Y yo le dije, ¿en serio? Entonces me dijo, esta es mi tarjeta. Llámame, y esta es la tarjeta de la oficina de México de Universal. Llámalos, te queremos contratar. Y yo dije, ¿en serio? Ay, qué emoción. A mí todo esto me emociona. Eso fue en el 97. O sea, yo llegué a México en el 93. Ajá. 93, 97. Eso fue octubre más o menos. Entonces ya en diciembre del 97, yo fui a Universal, hablé con ellos y me hicieron un contrato para grabar discos con Universal. Y entonces, bueno, eso fue tremendo, ¿no? O sea, salir de los bares con Universal, y entonces ellos me dijeron, ¿dónde quieres grabar tu primer disco? Y yo les dije, bueno, yo pensaba grabar aquí, ¿no? Y ellos me dijeron, ¿te gustaría grabar en Brasil? Y yo les dije, eso es broma. Porque además yo no tenía ni papeles. Ay, mi permiso de trabajo, que es FM3 en esa época, sí, ya después cambió esa figura, sí. ¿no? Ahora es otra cosa. Estaba vencido y yo no tenía pasaporte. O sea, el pasaporte mío cubano estaba vencido. Y entonces eso fue una cosa que yo no te puedo contar. Fue un viacrucis. Tuve que ir a Gobernación. Entonces hay unas personas que me ayudaron. Un señor que me ayudó. No recuerdo el nombre de ese señor. Yo le puse palabras de agradecimiento en mi primer disco. Él me dijo, tienes que venir todos los días a las 7 de la mañana. Y el día que yo te diga, ese día entras a tal oficina y ahí te vamos a arreglar tu FM3. Y entonces tuve que ir al consulado cubano, no me acuerdo cómo hice todo eso, como en 15 días, para poder ir a Río a grabar mi primer disco. Y entonces, milagrosamente, o sea, Universal también ayudó, ¿no? Y me arreglaron los papeles para yo poder ir a Río, y entonces ahí grabé mi primer disco. Estuve un mes en Barra de Tijuca. Yo aún no lo puedo creer, ¿no? Pero bueno, fue una experiencia tremenda.
Ay, qué lindo. La cantidad de Yo gente te que voy, conocí yo te voy a ahí. contar entonces, ahora, con tu permiso, la otra parte, lo que es una vez que haces ese primer disco, que es el que llega a Cuba, y Sí. es por el que nosotros nos conectamos. Tremendo. Yo me acuerdo que estábamos, yo tenía 18, 19 años, Leandro, ¿no? Yo menos, yo menos. Y de momento estábamos en la fiesta y alguien se aparece y dice, por favor, tienen que oír a este cubano. Tremendo. Y ponen el disco. Y me acuerdo de la canción de Yo sé que es mentira. Yo sé que es mentira. Mira, Fue el primer sencillo. te digo, así, estábamos todos, empezamos a llorar. Wow. Yo tengo una conexión con tu música. Y ahí está Leandro, que cada vez que empezamos a oír canciones tuyas, hay algo que me provoca un sentimiento. Yo soy medio sentimental, Tremendo. pero sí hay algo en tu melodía que me da como mucha emoción. Además de tu manera de interpretar, no sé si hay algo en la armonía de tu música, en el fondo, desgarrada o triste, aunque la canción esté adelante, te lo juro. Yo no sé, esta soy yo, pero disfrutábamos tanto esos momentos. Qué cosa más increíble, ¿no? Lo que es. Yo sé que es mentira, es una canción que está escrita en tono mayor. Es una canción alegre, ¿no? El tono mayor es un tono alegre. Pero es una canción triste. Es que no sé explicarlo porque yo de música no sé nada. Ajá. Pero te lo digo que era una emoción y todos nosotros estábamos en shock y decíamos, no puede ser. Y este cubano y este otro cubano. Y hay una chica que también es mi amiga, nuestra amiga, que los conoció a ustedes en México. Y me hablaba de ese gremio en México que ustedes lograron. Para nosotros fue un impacto saber que en una época tan difícil y que emigrar es tan difícil y que hacerte notar en un lugar que no es tu país es muy difícil. Y en México, Y en ¿sabes? México, que es un mercado tan poderoso, Muy tan competitivo. fuerte y muy competitivo. Y de momento empezaron a llegar las voces y los ecos de la música de David Torren rompiéndola con sentimientos ajenos. El disco tuyo, Pancho por otro lado, todo ese grupo bohemio que nos llegaba a nosotros y de alguna manera ustedes se convirtieron en nuestros héroes artísticos. Qué cosa más linda. Y por eso te digo que eres para nosotros algo muy, muy significativo. No, muchas gracias. Y quería regalarte esto porque quizás como estabas allí viviéndolo, no te dabas cuenta de lo que estaba transformando tu música y de cuánto nos estabas inspirando a nosotros también. Es que la música es una cosa tan poderosa. Es increíble. Y me encanta. Y en aquella época, por ejemplo, ¿cómo lo vivieron ustedes? ¿Cómo lo viviste tú, sabiendo todo esto de que México es un mercado tan fuerte? Sí. Y que hay tantos buenos compositores y con una historia musical fuertísima y poderosa, muy vinculada a Cuba, casi siempre, increíblemente. De toda la vida. De toda la vida. Increíblemente México y Cuba, en lo que es la composición, han estado ahí. De toda la vida. Sí. ¿Y cómo lo viviste, Amaury? Porque de venir de toda esta etapa, de tanto bregar con la vida y llegar y de momento decir, ok. Hubo mucha gente que nos ayudaron a nosotros. Mucha gente. En el caso mío, hay un amigo, un hermano que se llama Jaime Camil, que él es actor. Y bueno, y él andaba con nosotros para arriba y para abajo. O sea, él es hijo de uno de los hombres más poderosos de México. Y ¿para qué te cuento? O sea, él me regaló guitarras, me regaló ropa. Zapatos no, porque él tiene el pie más pequeño que el mío. Y él es más alto que yo. Pero a mí, ¿sabes? Esa familia. Y entonces hubo mucha gente que nos ayudaron. O sea, a Céspedes hubo gente que lo ayudó, a David hubo gente que lo ayudó, gente de México. Porque esa gente se identificaron con la música de nosotros de una manera brutal y hermosa hasta el día de hoy. Y entonces, imagínate tú que el día que ya yo, ¿sabes? El día que tocó la sesión de fotos para el primer disco, ya la gente de la compañía disquera me había dado dinero y, ¿sabes? Para comprar ropa. Ya habíamos venido a Miami y comprar ropa, pero hacía falta ropa para la sesión de fotos. Y entonces me habían puesto una costurera, una muchacha que es diseñadora, y la ropa no estaba lista. Y entonces llamé a Jaime y le dije, Jaime, me hace falta ropa. Y me dijo, ven para acá. y entonces me dijo, agarró un maletín gusano de eso negro y me dijo, toma esto. Las fotos, la ropa con que yo me hice las fotos, es ropa de Jaime. La ropa que sale en el disco. Es ropa de Jaime. Dios mío. Cosas así, ¿tú me entiendes? Entonces, Jaime también habló con Mijares. El primer artista que me grabó canciones fue Manuel Mijares. Tú te puedes imaginar. No. Y entonces Jaime le decía, Amaury. ¿Quién es Amaury? El de los moñitos.
tráeme sus canciones. Y entonces Mijares fue el primero que me grabó, gracias a Jaime. Entonces, ¿sabes? Fueron tanta gente que nos ayudaron. Y entonces eso se convirtió en una especie de movimiento, ¿sabes? Nosotros tres ahí, y hubo otros trovadores mexicanos también que se juntaron con nosotros, o nos juntamos de vez en cuando. Fue una cosa tremenda lo que se formó alrededor de la música de nosotros. Y entonces, bueno, de buenas a primeras, ¿sabes? De estar cantando en los bares, ya tú sabes, ¿sabes? Aviones y giras en España y giras en Sudamérica y venir a Miami y venir a los Estados Unidos. Una cosa tremenda. El disco de Céspedes, antes que el mío, porque el último que firmó fui yo. Entonces yo te estoy contando así, sin orden, ¿no? Sin orden cronológico. Más o menos las cosas, ¿no? Las memorias. Pero el disco de Céspedes y David Torrens, ¿sabes? David Torrens tenía una canción en una telenovela. Sentimientos ajenos. Esa canción sonaba en Televisa a las 7 de la noche. Tú te puedes imaginar. Horario estelar. ¿Sabes? Eso es una cosa. Y entonces... Céspedes también, tema de telenovela en TV Azteca. Yo, tema de telenovela en TV Azteca. Tema de telenovela en Venezuela, cuando todavía íbamos a Venezuela. En Colombia, en República Dominicana. Tremendo. Y entonces, de estar cantando en los bares, a venir a Miami a comprarte ropa. Y entonces, a viajes, ¿sabes? España, una locura. Y viajes dentro de México. O sea, hacer teatros. Los festivales, ¿sabes? Una cosa tremenda. Hay una noche que hicieron, como en el 2001, hicieron una noche con nosotros tres en el Festival de Acapulco. Yo creo que ya no existe el Festival de Acapulco. Pero hicieron una noche para nosotros tres en el centro de convenciones. Entonces, ¿sabes qué te puedo decir? Fue un salto cualitativo hacia adelante, ¿sabes? Tremendo. Es que era una etapa extraordinaria. Los discos de ustedes fueron una cosa... Quiero decirte que lo de David Torrens, David yo lo admiro muchísimo, es un musicazo. Él es el trovador que más yo admiro. Para mí él es asombroso. Lo de David Torrens es y yo le debo tanto a ellos dos, ¿sabes? Me ayudaron muchísimo. ¿Sabes? Pero David para mí es extraordinario. David es increíble, Pancho también. O sea, ustedes realmente, ustedes rompieron una cosa que hasta ese momento en la historia, dentro de todo lo que estaba pasando en Cuba, esa cerrazón que siempre se ha vivido en Cuba después que llegaron esta gente al poder. Costaba mucho trabajo romper eso y abrirse puerta internacionalmente. Y de momento que ustedes arrasaran, porque además fue una cosa increíble. Fue una cosa muy linda. Muy linda, muy linda. Si llegaste hasta aquí es porque te está gustando el capítulo, así que te estoy invitando a que te suscribas, le des like, toques la campanita para que te enteres cuando estoy subiendo un video nuevo. La mayoría de las personas que llegan, sabes que no se suscriben, por eso te estoy diciendo que es mejor que te suscribas para que te enteres de todo lo que voy a estar subiendo y que también formes parte de esta comunidad. Sígueme también en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook como Juliet Cruz y también en la cuenta del podcast Yesé Podcast TV. Ahora sí, ¿te suscribiste? Perfecto. Vamos a ir viendo el capítulo. Golden Cosmetic Center es un spa médico especializado en tratamientos no invasivos de última generación que ayudan a mejorar el contorno corporal. Cuenta con una gran variedad de procedimientos para el rostro, el cuerpo y cuidado médico de la piel en general. En Golden Cosmetic Center encontrarás programas para pérdida de peso, tratamientos para la restauración de la caída del cabello, ácido hialurónico, IPL Lumeca, entre otros. También cuenta con procedimientos no invasivos como el Morphis 8 y tratamientos novedosos para la salud femenina, siempre utilizando técnicas avanzadas y seguras para lograr magníficos resultados. Llama, agenda tu cita para una evaluación totalmente gratis con la doctora García. Conviértete en la mejor versión de ti mismo en Golden Cosmetic Center. ¿Estás buscando atención médica en la que realmente puedas confiar? En nuestra clínica se ofrecen servicios de alta calidad, desde medicina primaria, laboratorios, chequeos de inmigración, inmunización y estudios clínicos, todo en un mismo lugar. Cuidamos de tu salud de manera eficiente para que tengas la tranquilidad que mereces. Porque tu bienestar es nuestra prioridad. Puedes llamar al 305-269-1616. En L&C Professional Medical Center, la atención médica confiable que necesitas está muy cerca de ti. En L&C Professional Medical Center hacemos la diferencia. Nuestro servicio esmerado para ustedes.
La farmacia la fundamos el 2 de diciembre de 2003. Y bueno, las puertas se abrieron a dar servicio el 4 de febrero del 2004. De verdad que me siento muy bien porque hemos podido lograr esta farmacia para ayudar a toda la familia. Para mí lo mejor es ponernos en el lugar del paciente y brindarle el mayor apoyo posible humanamente. Por ejemplo, cuando ha hecho falta un antibiótico a las 5 de la tarde o algo para un vómito a las 5 de la tarde, si el delivery no se encuentra en la farmacia, cualquiera de los dos íbamos en nuestros carros y se lo llevamos a su casa. Bienvenidos a la familia de la Cubana Pharmacy. Yo te pregunto, humanamente, ¿hizo mella en ti a nivel de ego, se te voló el piso? Hubo Fue gente difícil. hubo gente, sobre todo mexicanos, me dijeron, ya te la creíste, cabrón. Te dije. Porque como quiera que sea, ¿sabes? Como quiera que sea, por más humilde que tú seas o pretendas serlo, como quiera que sea, la vida cambia. Sí, cambia. La vida cambia. Yo me acuerdo que hay un periodista, yo estaba en Universal, ¿sabes? Haciendo un día entero de entrevistas para prensa, sobre todo, y radio y televisión, pero sobre todo prensa. Entonces hay un periodista que me dijo, Mauri, pero es increíble, ya ahora usas camisas de marca. Y yo le digo, pero bueno, ¿qué tú quieres? La vida cambia. Pero no sé, yo creo que he mantenido el piso. Yo creo que sí, ¿no? Pero bueno, habría que preguntarle a la gente, ¿no? Pero definitivamente la vida cambia, eso es un salto tremendo, ¿tú sabes? Sobre todo, imagínate tú, que yo vivía en un lugar, en una colonia, en México le dicen a los barrios, le dicen colonia. Yo vivía en la colonia Moderna, que es un barrio humilde. Y entonces, de ahí, cuando Céspedes me grabó, él grabó 2 canciones mías en el disco Vida Loca, Remolino y Morena. Y entonces, Vida Loca, en el primer lanzamiento, vendió 1 millón de copias. ¿Sabes? Ya él vivía muy bien porque ya Luis Miguel le había grabado 2 canciones, pero yo no. Pero entonces, como Vida Loca fue un tremendo acontecimiento cultural, comercial a nivel internacional. Vida Loca, el segundo sencillo fue Remolino. Y Remolino solamente en España vendió 400,000 copias. En esa época se vendían discos. Y entonces ya ahí la vida cambió. Y yo todavía no estaba firmado con Universal. O sea, a partir de ahí, entonces me llamaron de Warner Chappell, que es una de las editoras más importantes que hay en el mundo. Y entonces me llamaron y me hicieron un contrato. Y a partir de ahí ya yo me mudé para un lugar mejor, tú sabes. Y entonces después ya me firmó Universal y ahí ya las cosas cambiaron totalmente. Madre mía de mi vida. Estamos hablando de 7 nominaciones a los Grammy, estamos hablando de 5 premios ASCAP, estamos hablando de 2 premios Grammy Latino. Un Grammy. Un Grammy Latino. Sí. Y el que tienes tienes el Grammy Latino a Mejor Disco. Es Mejor Disco de Cantautor. De Cantautor. Sí. Y tienes también uno como compositor o arreglista. No, la cuestión es que eso fue un error de la compañía, de la academia, ¿sabes? Porque es una participación que yo tuve en un disco de un amigo, un hermano, que es un monstruo pianista y arreglista colombiano que se llama Milton Salcedo. Entonces, él hizo un disco que se llama Swing 80. Eran canciones de los 80, música bailable. Y entonces, la canción en la cual yo canto fue premiada. Y entonces a él le dieron el Grammy por mejor arreglo musical. Arreglo musical. Entonces, bueno, o sea, la canté yo, pero el Grammy es para él. Te salpicó. Y entonces la academia parece que hizo mal el trabajo de marketing. Entonces todos los periodistas llamándome, oye, felicidad. Y yo dije, no, y yo aclarando. Ay, Dios. Me he pasado años aclarando eso. ¿Verdad? Mira, otra Pero más. bueno, en realidad son unas cuantas nominaciones a Grammy desde el primer disco, porque tuve la dicha de que el primer disco salió en el año en que se instituyó el Grammy Latino, ¿no? Que es una instancia del Grammy americano. Y entonces ahí me nominaron por mi primer disco como artista revelación. Increíble. ¿Cómo ha sido para ti el trabajo con Fonsi? Oh, tremendo. Hay una anécdota muy graciosa. En su primer disco, estábamos en la misma compañía disquera. Él aquí en Miami y yo vivía en México. Y entonces cuando sale el primer disco de él, Jaime Camil compra el disco de Fonsi y me dice, ven acá,
Hay una canción, Amor de una noche. Perrito. Aguanten a Juliet. Dice Jaime, esta canción no es tuya. Ella me entregó su cuerpo en una noche cualquiera. Luego abandonó mi puerto como un barco de velas. Y entonces yo le digo, sí, esa canción es mía. Entonces él me dice, hay un muchacho que se llama Luis Fonsi que acaban de sacar su primer disco y dice que la canción es de Francisco Céspedes. Ay. Y entonces yo dije, no, la canción es mía. Llámame a ese muchacho ahí, vamos a aclarar eso. Entonces fuimos a Warner Chappell, que era la editora a la cual yo pertenecía. Y entonces hablamos con ellos y ellos hicieron la reclamación a Universal, que era la misma compañía mía. Entonces dijeron, no va a haber demanda ni nada, pero lo que sí le vamos a exigir es que en la segunda tirada que hagan la corrección. Y entonces ahí está la corrección. Wow. Pero sí, pero bueno, me hablabas de Fonsi. De Fonsi. Entonces él grabó esa canción, que es una canción que yo escribí. Esta canción yo la empecé a escribir en La Habana y la terminé de escribir en México. Yo me llevé el cuaderno, un cuaderno rojo, todavía lo conservo. Y entonces la terminé de escribir en México. Se llama Amor de una noche, entonces esa la grabó Fonsi. Y después Fonsi grabó Nada es para siempre. Dice, nada es para siempre, amor. Hoy nos toca compartir la misma luna. Y mañana quién sabrá si hay una separación o habrá fortuna. Nadie sabe, amor, nadie sabe qué podrá pasar mañana. Yo quiero amarte hoy, quiero abrir todas las puertas de mi alma. Te quiero hoy, quiero abrirle al corazón una ventana. Y esto es amor, y es tan grande que no cabe en mis palabras. Yo quiero amarte hoy, yo quiero amarte hoy, por si no hay mañana. Ay, mi madre, me muero. Qué emoción, qué lindo. Y después escribimos una canción entre los dos que se llama Llueve por dentro, que también fue un sencillo de él. Pero Nada es para siempre fue un acontecimiento porque él grabó esa canción y la sacaron de primer sencillo por una situación que ocurrió en su vida con su relación de ese momento, ¿no? Y entonces esa canción fue nominada como Mejor Canción del Año en los Grammys de ese año, eso fue 2006. Y entonces a mí me invitaron a la ceremonia, fue en New York, en el Madison Square Garden. Y entonces Fonsi cantó en la ceremonia. Y yo estaba sentado ahí, ¿sabes? Séptima fila. Y era el estadio entero cantando la canción. Y yo dije, wow, increíble. No ganamos esa noche, pero... ¿sabes? Pero es que la canción ya de por sí es un regalo, porque está tocada. No, gracias. Y bueno, esa canción lo llevó a él a España, tú sabes, en México. Es que es una gran canción. No, Yo no gracias. sabía, en aquel momento cuando salió, yo no sabía que estabas ahí hasta que me dicen, no, es que es del cubano. Y yo digo, de Amaury Gutiérrez. Y ahí fue como que ya lo entendí todo. Es que éramos de la misma compañía disquera y ¿sabes? Compartimos. Después escribimos otras canciones que él no ha grabado, pero... sí, Mantiene muy buenas relaciones con Fonsi. hace rato que no lo veo. Fonsi, mijo, repórtate. Es necesario que Hace rato que no lo te veo, hagas presente. pero igual, ¿sabes? Le agradezco y lo admiro mucho. Es un cantante. Sí, es maravilloso. Y escribe muy bien también. Es maravilloso, es un Igual que artistazo. David Bisbal, ¿sabes? Mi princesa. Ajá. Mi princesa. Yo estaba en España y cuando salió dije, qué lindo tema. Y una vez más, no, es de Amaury Gutiérrez. Ok, ya lo entendí todo otra Sí, vez. es de los dos. ¿Verdad? Sí, la escribimos entre los dos. ¿Cómo fue el proceso? Nada, ¿sabes? Escribimos varias canciones, ¿sabes? David y yo. Y él ha grabado varias canciones que hemos escrito juntos.
Y entonces él vivía aquí, o sea, él vivía en Miami Beach, ahí en Collins. Y entonces nos juntamos en su casa una tarde y escribimos la canción. Y él la grabó. Ha sido una de las canciones más importantes de su carrera. El otro día vi un video de él, o sea, ahí agradeciendo y cantando. Él la canta en mi mayor. ¿Qué milagro tiene que pasar para que me ames? Pues yo no la canto en ese tono, pues David canta en Saturno. ¿Qué milagro tiene que pasar para que me ames? ¿Qué estrella del cielo ha de caer para poderte convencer? Que no quiero a mi alma sola, quiero escaparme de este eterno anochecer. Dice mucha gente que los hombres nunca lloran, pero yo he tenido que volver a mi niñez una vez más. Me sigo preguntando por qué te sigo amando y dejas desangrando mis heridas. No puedo colmarte ni de joyas ni dinero, pero puedo darte un corazón que es verdadero. Mis alas en el viento necesitan de tus besos. Acompáñame en el viaje, que volar solo no puedo. ¡Wow, bravo! ¡Qué lindo! Me tienes como una niña chiquita. Estoy ahora mismo, tú no sabes, ¡ay, qué bonito! Ah, muchas gracias. ¡Qué lindo! Gracias. No, gracias a ti. Qué momentos tan lindos me estás regalando, de Muchas verdad. gracias. Que Dios te bendiga. No, ay, gracias, qué lindo. Gracias, valió la pena. Viste que el tiempo de Dios es perfecto. Qué No, bonito. Nunca tengas dudas sobre eso. Qué lindo, de verdad. Fíjate que estoy así como... Amaury. Y eso que tú vives con un músico, o sea, uno de los más grandes cantantes que ha dado Cuba. Ay, chico, gracias. Tú sabes, eres muy querido y muy admirado en casa. No, gracias, Ya te gracias. digo, tu música es un referente para nosotros. De siempre, incluso en la composición. Y cuando hablaba de ti, de tu manera de interpretar, o sea, evidentemente tienes condiciones vocales que te acompañan y que te permiten poder moverte en la emoción. Gracias. Sí, y la composición, ¿qué tanto desahogas de tu alma en la composición? ¿Qué tanto ya es también parte de un oficio donde sabes dónde poner, por ejemplo, aquí debemos subir? Sabes que las canciones tienen su estructura. Claro. Para La que- dramaturgia. Exacto, la dramaturgia de la canción. Parecido al teatro. Exacto. ¿Qué tanto fundes o cómo lo haces? Fundir esa parte de la emoción y la parte de hacerla como debe ser, o sea, Ajá. fórmula, por decirlo de Mira, alguna manera. Yo te voy a contar una anécdota. Cuando vivía en La Habana, en casa de Alejandro Gutiérrez, eso está en Ayestarán, entre Bruzón y Lugareño. Hay un amigo, ¿conoces esa zona? El barrio nosotros. Wow. Plaza. Wow. Hay un amigo que se llama José Mestre, que él es músico, era el director de la banda de Carlos Varela. Ellos se quedaron en España todos. Y entonces Mestre, una noche, estábamos ahí descargando, como siempre. Y entonces él me dijo, esas canciones tuyas, o sea, hay un despliegue vocal y todo lo que tú quieras, pero esas canciones tienen un problema de estructura. Y yo le dije, ¿qué? Y me dijo, sí. Y yo quería agarrarlo por el cuello, porque las canciones son como hijos tuyos, ¿tú sabes? Exacto, sí. Sí. Y entonces tuvimos una discusión ahí estética, tú sabes, técnica y amistosa, por supuesto, ese es mi hermano. Y entonces ya pasó el tiempo y yo me fui para México. Y en México yo era corista, fui corista cantante de un estudio de Aneiro Taño, que es hijo de Tony Taño, que Aneiro es uno de los músicos más grandes que ha dado Cuba. Y él vive en México desde hace mucho tiempo. Él trabajaba en el estudio de Denise de Calaf, es una cantante brasileña muy famosa, radicada en México. Entonces, yo grababa ahí, grabábamos jingles, grabábamos de todo, o sea, coros para artistas, para discos de artistas. Y ya yo tenía unas cuantas canciones escritas en México. Y entonces le dije a Negro, me hace falta grabar y no tengo dinero para pagarte un turno de grabación. Y él me dijo, no importa, tengo un turno para ti. Domingo a las 9 de la mañana. Dios mío. Me dijo, ese es el único turno que tengo. Y le dije, bueno, ni modo. Y entonces fui con la guitarra para allá, con unos cuadernos y canciones, y empecé a grabar canciones. Grabé no sé cuántas canciones, 20 y pico canciones.
Y cuando terminé me dijo, siéntate aquí. Esas canciones, hay algunas que tienen una estructura más o menos comercial, pero casi todas tienen problemas de estructura. Y me dijo, ven acá. Y entonces me puso música de Chicago, los discos que hizo Chicago con David Foster. Y me puso música, me dijo, mira, la estructura de la canción es esta. Tienes que aprender el texto de memoria porque si no te vas a morir de hambre aquí en México. Es verso, coro, o verso, precoro, coro, verso, coro, y a veces hay una C por ahí atrás. No se te puede olvidar esto. Y eso no se me ha olvidado hasta el día de hoy. Y entonces yo fui para la casa, después que terminé de grabar ese día con Aneiro, y escribí. Perdóname todo si es que te ofendí. Perdóname todo si es que te fallé. Es que no contaba con tu corazón. Andaba deprisa y no pensaba en ti. Cuando está tan cerca la felicidad, los ojos del alma no saben mirar y a veces de pronto vemos escapar aquello que siempre debimos amar. Y es que necesito tu perdón ahora. Si no estás aquí me mata la demora. Solo sabe perdonar quien ha querido con el corazón. Y si tú me perdonas yo no voy a irme. Voy a darte todo, voy a decidirme. No me dejes sin la sombra, ya retorna. Yo preciso amarte, perdóname hoy. Ay, Dios mío, yo estoy derretida y no lo puedo evitar. Muchas gracias, gracias. Ay, Dios mío, qué emoción. Bueno, y entonces a partir de ahí, pues entonces ya yo empecé a escribir, ¿sabes? Con una visión de mercado. Porque en Cuba, ¿sabes? Yo cantaba en la peña que yo tenía en el Museo de Artes Decorativas de Santa Clara. Iba mucha gente a verme y todo lindo. Y la gente me va, Mauri, elogio. Y qué lindo, ¿sabes? Pero no competías en ningún mercado. Llegas a México y las reglas son las que son. Y entonces las canciones tienen que tener una estructura, tienen que tener una duración para que las puedan poner en radio y para que una disquera te pueda filmar. Entonces tuve que tomar una serie de medidas desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista estético. Te voy a decir una cosa ahora que estamos hablando de ese tema. Porque eso es una cosa que nosotros en Cuba, como hemos hablado, y hay mucha gente de Cuba que nos ve. En aquel momento, e incluso se sigue arrastrando al día de hoy, lo que ya menos, porque ha cambiado mucho la música. Sí. Pero en aquel momento, ya hablando del tema específicamente de canción, siempre hemos hablado de las polaridades que ha habido dentro del arte, en que si esto es comercial, esto no es, esto no sirve. Es normal. Entonces, cuando se hablaba de canciones, te lo digo porque los cantantes y los cantautores que hicieron ese tipo de arreglos que tú estás diciendo en estructuras para ser más comercial, sí los criticaban. ¿Tú sentiste alguna vez que de alguna manera hubo eso? Sí, por supuesto. Sí, claro, ¿no? Claro. ¿Y estabas tranquilo con eso? Sí, muy tranquilo. Porque una cosa es vivir en Cuba y otra es vivir afuera y sobre todo vivir en México. ¿Sabes? Es un mercado muy competitivo y te puedes morir de hambre. Y entonces ya yo había pasado demasiada hambre en Cuba. Entonces yo dije, no. Y era hasta ahí. No. Había que unir lo útil con lo agradable. Exactamente. Entonces yo me acuerdo que estaba hablando una vez con Rayleigh Barba, que es un trovador, cantautor mexicano fuera de serie. Y entonces él estaba con una banda que se llamaba Elefante. Y yo le pregunté, Rayleigh, ¿por qué te fuiste, sabes, en la cima? Y él me dijo, para Mauri, porque quería cantar mis baladas. Y entonces a mí me pasó algo parecido. O sea, yo entiendo que Dios me dio un aparato vocal y entonces yo quería cantar mis canciones, mis baladas, y yo quería que la gente repitiera las canciones conmigo y que el público cantara. ¿Por qué no? Claro. A todos los artistas lo que les gusta es eso. Claro. Y al final, todos los artistas americanos que nosotros admiramos, lo que hacían eran unas baladas hermosas y la gente cantaba eso en los teatros, en los estadios. Eso es lo que yo quería. Eso es lo que yo quería. Y para hacer eso, tú tienes que hacer una música que la gente la entienda, ¿no? Claro. Y entonces, pero bueno, o sea, estamos hablando de Cuba y nunca con desdén, nunca. O sea, Cuba es una de las potencias de música a nivel mundial. Así y es. todo el mundo se queda
fascinado con los músicos cubanos porque son de primer nivel, ¿no? Y Cuba tiene una tradición de música popular de las más importantes del mundo, ¿no? Pero es como dice Emmanuel, yo estaba viendo una entrevista de Emmanuel y él decía que en la música, a veces, si quieres tener éxito, tú vas por este camino. Y a veces te echas un poquito para acá, a veces te echas un poquito para acá. Y así vas avanzando poquito a poco, ¿no? ¿Tú sabes por qué te lo digo? Porque muchos de los artistas, y esto es un criterio que quiero dejar aquí, porque tengo amigos jóvenes que están en la música. Y en la música que no quieren hacer reparto, no quieren hacer canciones. Y el tomar ciertos caminos les cuesta, porque es un camino largo, Claro, es arduo, intenso. Por supuesto. Y por eso es que me gusta tocar esto, porque me dicen, no pienso hacer concesiones, pero ahora que lo dices, que también es válido, es importante no traicionarse, pero sí hay que hacer concesiones. Claro, Era lo que yo le explicaba a uno de ellos, que seguramente va a saber quién es. Ajá. Pero sí me gusta que hablemos de esto, Amaury, porque yo creo que el arte es muy importante que llegue, no que se quede solamente en el artista y que se transforme para Claro, el arte es para la gente. Exacto. Claro. Y ¿sabes? Lo más lindo del mundo para mí, como cantante, es que tú estés cantando una canción y la gente cante contigo. Eso es lo más lindo. Entonces, es un fenómeno de que la gente se identifique con esa música. Eso no es malo. Eso es fabuloso. Sí, lo que pasa es que ya te digo, hay ahora mismo, por ejemplo, con el tema de la música, ya que estamos hablando del buen gusto, de la composición, del buen cantar y todo. Ahora mismo el tema de la música, al menos en latina, está como difícil para este tipo de canción. Sí, no, tremendo. O sea, lo que ha pasado es una invasión, una ocupación de la música urbana, ¿no? Reggaetón, como tú quieras llamarlo. Y entonces, ¿sabes? Lo que ha ocurrido es que han querido los medios, el poder, imponerle esta música a la gente, a la fuerza. Y entonces esta música ha invadido todos los ámbitos de lo que es el entertainment, ¿no? Musical. Y entonces es totalmente arbitrario, es injusto, porque hay otras músicas, es lo que tú dices. Exacto. Hay otras músicas. Y hay otras músicas extraordinarias. O sea, estamos hablando de Cuba, estamos hablando de Colombia, de México, países como Argentina. Tú vas a esos países y hay una cantidad de música tremenda. Hay una diversidad cultural, musical. Y entonces esa diversidad no está siendo reconocida. Pero todo ocurre por algo. Y al final la música siempre se impone. Y los talentos siempre se imponen. Más tarde, más temprano. No tengo ninguna duda sobre eso. Sí, yo creo que también son etapas. Sí. Son etapas difíciles de atravesar. Ajá, claro. ¿Ok? Porque hay que hacer ajustes y son definitivamente Claro, difíciles. claro. Pero yo sí creo, como mismo está retomándose la salsa, que la canción siempre va a buscar un espacio porque siempre necesitamos Claro. de eso. ¿Sabes? Un chamaquito que tenga 15 años quiere dedicarle una canción o quiere llevarle una serenata o mandarle un mensaje a su novia, ¿qué le vas a mandar? No le vas a mandar una cosa esta que dice malas palabras y ofende a la mujer. No le vas a mandar eso. Le vas a mandar una canción romántica porque quieres enamorarla. Eso nunca va a cambiar. Eso no puede cambiar. Sí. Y además, esto de la música, los géneros y las tendencias, siempre ha ocurrido. Siempre ha ocurrido. Yo recuerdo en el 81 cuando Queen grabó tan, 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 tan. O sea, sus fanáticos los querían matar. Sí. Se los querían comer vivo. Y al final, todo el mundo ha terminado bailando con eso. Porque además tienes un artista como ese que era una cosa extraordinaria, que cantaba lo que fuera y todo lo cantaba bien. Pero al final ellos se adaptaron, o sea, se adaptaron a las tendencias y terminaron haciendo su música, ¿no? Pero yo nunca veo las músicas con prejuicio. Tú puedes asimilar lo que sea y si lo haces bien, pues es válido. Eres bastante dado a las transformaciones, Amaury. Yo siempre quiero tener mente abierta, ¿Sí? lo más abierta que se pueda. Y en música, total, ¿sabes? Yo he colaborado con muchachos de música urbana. Hicimos una canción que se llama Libertad, Amén, ¿sabes? Desde luego, es una canción, ¿no? Pero ahí habían raperos, ¿sabes? O sea, habían varios artistas que eran de género urbano. Y al final el resultado de la canción es una cosa preciosa, dedicada a Cuba, a la libertad, ¿tú sabes? Y he colaborado, o sea, en discos de homenaje a José José, homenaje a Juan Gabriel. Siempre lo más abierto que se pueda.
La verdad. Y en el tema de la composición, ¿sabes? Son tantos los artistas que han grabado canciones mías de diferentes géneros. Artistas de salsa, Luis Enrique, Gilbertico Santa Rosa, Willy Chirino, Fonsi, Emmanuel, Mijares, en México, Banda Macho, Límite, ¿sabes? Que son grupos de música mexicana, regional. Mexicana. Y entonces, ¿sabes? Al final son canciones, Yo estaba mirando el gran regreso de Amaury Gutiérrez. El otro día me sale y yo digo, el regreso. Cuéntame de eso. A hoy como ayer. A hoy como ayer. A hoy como ayer. Fue tu espacio, fue tu casa por mucho tiempo. Mucho tiempo, claro. Ahí Y yo ahora- conocí a Leoni, a él lo llevaron una noche. Dené me lo llevó una noche. Eso fue muy, muy gracioso. No sé si contarte lo que Y cuéntame. lo que yo le dije. Cuéntamelo todo. Cuéntamelo. A mí me da gracia porque él es un tipo muy, muy serio Muy y muy tímido. Sí. Y muy educado. Es un cubano raro. Y entonces, Qué lindo, papi. lo llevaron al camerino. Y entonces yo siempre le digo lo mismo a la gente de Cuba. ¿Y por qué tú no vienes a vivir para acá? Tú tienes que estar aquí, tú eres una estrella, tú no puedes sacrificar tu talento, tú tienes que estar aquí. Y él me miraba así callado, ¿no? Sí. y yo después al otro día, ¿por qué fui tan directo? Pero me da gracia porque él serio, ¿no? Sí, Leo. Pero sí, hoy como ayer fue mi casa, la casa mía, de Albita y Malena, sobre todo, ¿no? Y después cantó ahí todo el mundo, ahí cantaba todo el mundo, cantaba Willy Chirino, o sea, la India cantó mucho tiempo. Y traían artistas de Cuba y cantaban ahí en la época de Obama. Yo recuerdo una cantante que es muy extraordinaria, que se llama Ivette Cepeda. Oh, sí. Ella cantó ahí también. O sea, ahí ha cantado todo el mundo. Y como Beth ella. tuvo su momento en La Habana, las noches de La Habana. Sí, es una cantante. Y vino para acá y todos pensábamos que se iba a quedar aquí. Al final no se quedó, pero bueno. No. Pero ella es extraordinaria. Y entonces ahí, pero hoy como ayer es un lugar icónico de Miami, de la bohemia, de las noches de Miami, un lugar, o sea, bello. Entonces estuvo cerrado un tiempo por cuestiones de las inspecciones y ¿sabes? Cosas de la ciudad. Después lo abrieron otra vez con otra gerencia. Ya se fue Fabio, que es una persona que extrañamos en Miami y lo amamos. Y después cerró por la pandemia. Y entonces ahora lo abrieron otra vez y me han invitado a cantar ahí. Ya cuando salga este programa ya habré cantado en Hoy como Habrás Ayer. cantado en Hoy como ayer. Ajá. ¿Y en qué otro lugar te pueden ver a Mauri si estás aquí en la ciudad de Miami para que puedas ver a Mauri? Sí, yo canto en diferentes lugares en la ciudad de Miami. Ahora voy a cantar en un lugar que acaba de abrir Baby Lores. Ah, Rincón de Lores. ¿Rincón? Se llama La Esquina La de Lores. esquina de Lores. Ajá. La esquina de Lores. Sí. Ay, qué chévere. Y ahí voy a cantar el día 13. Ahí sí, este programa se va a Ay, ver. así que ya para saben. esa fecha. Día 13, ahí pueden ver a Mauri también. Pero A sí. Mauri. A mí siempre cuando estoy conversando con los invitados, siempre me gusta preguntarles en el recorrido que ha hecho de la vida, ¿con qué sabiduría, con qué te quedas para ti hasta el día de hoy de todo lo que has aprendido? ¿Y qué cosas desecharías del aprendizaje? Yo no desecharía nada, porque todo me nutre, todo, las cosas, sobre todo las cosas malas, las experiencias negativas, las cosas tristes, esas son las que te fortalecen, ¿no? Pero yo siempre pienso, al final de todo lo que he vivido, mi experiencia personal, ¿no? Siempre pienso en la tenacidad, en la constancia, en el no rendirse. Yo te conté que cuando me gradué de la Escuela de Arte yo tenía una obra, tenía una cantidad de canciones. Y es para que en ese momento, en un país normal, yo hubiera grabado discos, ¿no? Pero bueno, me gradué de la Escuela de Instructores de Arte, había que cumplir servicio social, que es una etapa obligatoria, ¿no? Y entonces me mandaron para el Escambray. Estuve 6 años en el Escambray, 6 años allá arriba en la montaña, en Manicaragua y en todas las montañas y en todas las escuelas aquellas dando clases de música, tú sabes. Trabajando con el coro municipal de Manicaragua también. Y yo me acuerdo, hay una escuela que era la más lejana, estaba en la cima de una montaña. Se llamaba La Villa. Y yo recuerdo en la noche yo me sentaba así con la guitarra en el patio después de haber trabajado con los estudiantes. Ya los estudiantes se habían ido a dormir. Y yo me quedaba con la guitarra así en un paticito que había. Y miraba para el cielo. Se veía ese cielo del Escambray es transparente. O sea, es lo más nítido, claro. Y se veían todas las estrellas así. Y yo pensaba, en ese momento yo no practicaba hablar con Dios, ¿no? Y yo pensaba, hablaba con el cielo. Y yo decía, yo podré salir algún día de aquí y podré cantar, ¿sabes? Podré tener un público. Y no había respuesta para eso, ¿no? Dios sí me estaba escuchando y Él estaba conmigo, ¿no? Pero yo no lo sabía. Yo no era consciente de eso en ese momento.
Pero en ese momento, o sea, estando ahí arriba en ese momento con 19, 20 años, y yo me hacía esas preguntas y después la vida te empieza a llevar por unos caminos luminosos, ¿no? Y entonces te das cuenta de que la música también, te lo dije hace unos minutos, ¿no? Que es una cosa tan poderosa. Cuando tú cantas y la gente se identifica con esa música y se empiezan a abrir los caminos, ¿no? Y entonces la conclusión es que la tenacidad, o sea, yo nunca dejé de escribir canciones, nunca dejé de hacer ejercicio, de cultivar mi voz, nunca dejé de estudiar guitarra. La guitarra que toco ahora es nada, o sea, cuando yo estaba ahí en Cuba tocaba mucha guitarra. Ya después empecé a economizar, ¿no? Los recursos guitarrísticos para escribir canciones y comunicarme con la gente, que era mi meta. Pero la tenacidad, o sea, el no abandonar tu sueño, para mí es el mensaje que yo quisiera transmitirle siempre a la gente, porque decepcionarse, porque la cantidad de no en el camino, eso es frecuente, eso es abundante, tú sabes. Y tú lo sabes, porque tú eres actriz y es tan complicado, ¿no? Vives con el no ¿Sabes? todo el Eso tiempo. es normal. Pero si tú tienes un sueño y tú sabes que Dios te dio un talento, ese talento es para compartirlo con la gente. Tú no puedes quedarte con eso. Y entonces ese es mi mensaje siempre, la tenacidad. En el momento más oscuro, en el momento más difícil, siempre los sueños son los que te sostienen, te mantienen vivo. Así es. Me encanta. Muchas gracias, Amaury. A ti, que Dios te bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias. Te agradezco muchísimo. Y me encantaría que para despedirnos, ya que me has regalado unas canciones, Claro que sí, con mucho gusto. por Tú sabes favor. que yo quería decirte que yo vi la película Plantadas y la actuación tuya, eso es una cosa Ay, gracias. tremendo. Yo creo que para una nominación a Oscar y lo que sea, Ay, en serio. gracias. Yo recuerdo estar en la sala de cine y el susurro de la gente llorando desde Sí. que empezó la película. Y después cuando salimos de la sala hay un círculo de personas conversando, ¿no? Acerca de la situación horrible. Muy linda. Y eso que, bueno, la ficción siempre se queda pequeña. Se queda frente muy a pequeña a la realidad. Sí, a la realidad. La realidad, tristemente, Pero es más grande. quería decirte eso porque Te lo agradezco yo tanto. admiro tu trabajo. Qué bonito. Muchas gracias. 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 Mira, esta canción que te voy a cantar está dedicada a Lili, que está aquí conmigo. Yo le he escrito varias canciones a ella en los últimos meses. Amor, puro amor, Lili. Lili se queda. Y dice: quiero agradecerte por tantos momentos que la pasamos juntos. Ay, qué buena suerte. Tú eres mi locura y mi liberación. Doy gracias a Dios que te haya puesto en mi aventura. Te quiero, te quiero, te quiero. Y esto es para siempre, amor. Te quiero, te quiero, te quiero. Y esto es para siempre. Yo no te buscaba, pero te encontré. No sé si fue Cupido, no sé si fue internet. Lo cierto es que tu encuentro mi vida la cambió. Y con todas las letras te escribo una canción, mi cielo. Te quiero, te quiero, te quiero. Y esto es para siempre, amor. Oh, oh, oh. Y esto es para siempre. Oh, oh, oh. Y esto es para siempre. ¡Qué lindo! Muchas gracias. Dios te bendiga. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo en otro capítulo. Chao. Qué lindo. Este podcast llega a ustedes gracias a Golden Cosmetic Center, La Cubana Pharmacy y L&C Professional Medical Center.